Le negaron un empleo a un joven negro, sin saber quién estaba en la habitación de al lado. Hay momentos en la vida que nos confrontan con verdades tan brutales sobre nuestra sociedad que somos forzados a repensar todo lo que creíamos saber sobre justicia, mérito y las barreras invisibles que separan sueños de realidad. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 2 años en Buenos Aires, en la sede de una de las empresas de tecnología más prestigiosas de Argentina. Y aún hoy, me estremezco al recordar cada detalle de ese día que expuso la cara más cruel del prejuicio corporativo. Y cómo el destino a veces conspira de formas misteriosas para revelar la verdad en el momento menos esperado. Esta es la historia de cómo Lucas Fernández, un joven negro de 26 años, fue humillado durante una entrevista de trabajo, sin que sus entrevistadores supieran que una de las personas más poderosas del mundo empresarial argentino estaba literalmente en la habitación de al lado, escuchando cada palabra de la discriminación. Yo estaba en Buenos Aires cubriendo una serie de reportajes sobre innovación tecnológica en América Latina, cuando recibí una invitación inesperada para visitar Tech Solutions Argentina, una empresa conocida por sus productos de software de vanguardia y por su supuesta cultura corporativa progresista. La invitación venía de Martín Gutiérrez, director de Relaciones Públicas de la empresa, quien quería mostrar cómo la compañía estaba revolucionando el mercado laboral argentino a través de prácticas inclusivas y ambientes de trabajo diversos. Era un martes de septiembre, de esas mañanas frescas de primavera porteña, cuando llegué al moderno edificio de vidrio en Puerto Madero, que albergaba la sede de Tech Solutions. Martín me recibió en el lobby con una sonrisa entusiasta y un discurso ensayado sobre cómo la empresa estaba comprometida con la diversidad y la inclusión. Hoy tenemos varias entrevistas programadas, me dijo mientras me guiaba por los pasillos elegantemente decorados. Queríamos que vieras para documentar cómo seleccionamos talento basado puramente en mérito, sin importar origen, género o raza. La ironía de las palabras de Martín se revelaría de forma devastadora en las próximas horas. A las 10 de la mañana, fui llevado a una sala de observación adyacente a la sala principal de entrevistas. La sala tenía un vidrio espejado que permitía ver y oír todo lo que sucedía en la sala de al lado sin ser visto. Martín explicó que esa configuración se usaba ocasionalmente para entrenar a nuevos reclutadores y para que ejecutivos senior pudieran evaluar a candidatos sin influenciar el proceso. El próximo candidato, dijo Martín consultando su tablet, es un joven ingeniero de software. Lucas Fernández, 26 años, graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires, experiencia en 3 empresas anteriores. A través del vidrio, vi a 2 entrevistadores entrar en la sala. Reconocí a uno de ellos como Ricardo Molina, gerente de contratación de tecnología, un hombre blanco de aproximadamente 40 años conocido en la industria por sus estándares rigurosos. El otro era Sebastián Torres, supervisor de desarrollo, también blanco, de cerca de 35 años. Pocos minutos después, Lucas Fernández entró en la sala. Era un joven negro de estatura media, vestido con un traje azul marino impecablemente cortado, cargando un maletín de cuero, y con una expresión que mezclaba confianza y el nerviosismo natural de una entrevista importante. Sus ojos brillaban con inteligencia, y sus manos firmes al saludar a los entrevistadores demostraban profesionalismo. Lo que sucedió en los primeros 5 minutos de la entrevista me hizo entender que estaba a punto de presenciar algo muy diferente a lo que Martín había prometido. «Así que sos Lucas», dijo Ricardo, pronunciando el nombre con un leve tono de desdén que no pasó inadvertido. «Veo en tu CV que te graduaste de la UBA». «Sí, señor», respondió Lucas educadamente. «Me recibí con honores en ingeniería de software hace 2 años». «¿Con honores?». Ricardo intercambió una mirada con Sebastián que contenía una comunicación silenciosa que me dejó incómodo. «Eso es interesante». La palabra interesante fue pronunciada de una forma que claramente significaba lo opuesto. Ricardo continuó hojeando el currículum de Lucas como si estuviera buscando algo que confirmara sus sospechas. «Veo que trabajaste en 3 empresas antes», dijo Sebastián,
asumiendo el control de la conversación. Esos son muchos cambios en solo 2 años. ¿Por qué te fuiste de cada una? Lucas respiró hondo antes de responder. En el primer caso, la empresa cerró su división de desarrollo. En el segundo, recibí una mejor oferta salarial en la tercera. Y dejé la tercera porque buscaba proyectos más desafiantes. Las respuestas eran perfectamente razonables, pero Ricardo y Sebastián parecían determinados a encontrar fallas. ¿Proyectos más desafiantes? Ricardo se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos de forma defensiva. ¿Cómo cuáles? Lucas abrió su maletín y sacó un portafolio impreso. Traje ejemplos de algunos proyectos en los que trabajé. Desarrollé un sistema de gestión de inventario que redujo costos operativos en un 30% para mi último empleador. Sí, Ricardo interrumpió, apenas mirando el portafolio. Todo eso está muy bonito en papel, pero lo que realmente nos importa es si podés trabajar bajo presión, adaptarte a nuestra cultura corporativa. La mención de cultura corporativa fue pronunciada de una forma que dejaba claro que Lucas, simplemente por su apariencia, era considerado inadecuado para esa cultura. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba solo en la sala de observación. La puerta lateral se abrió silenciosamente y entró una mujer que reconocí de inmediato de fotografías en revistas de negocios. Era la doctora Patricia Delgado, fundadora y CEO de Tech Solutions Argentina, una de las empresarias más respetadas y poderosas del país. Martín palideció visiblemente al ver a la CEO entrar. «Doctora Patricia», dijo él en un susurro urgente, «no sabía que usted estaría aquí hoy». «Silencio», dijo ella, su voz baja pero cargada de autoridad absoluta. Sus ojos estaban fijos en el vidrio espejado, observando la entrevista con una intensidad que me hizo darme cuenta de que ella estaba procesando cada palabra y cada gesto de los entrevistadores. En la sala de al lado, la entrevista continuaba en una dirección cada vez más problemática. «Mira, Lucas», dijo Ricardo, su voz asumiendo un tono paternalista y condescendiente. «Voy a ser honesto con vos. Esta empresa tiene ciertos estándares. Trabajamos con clientes corporativos de alto nivel que esperan un cierto tipo de profesionalismo». La implicación era clara y ofensiva. Ricardo estaba sugiriendo que Lucas, por ser negro, no cumplía con los estándares de la empresa. Lucas mantuvo su compostura de forma impresionante. «Entiendo que buscan profesionalismo, señor. Por eso traje referencias de todos mis empleadores anteriores, que pueden atestiguar mi ética de trabajo y resultados. No se trata solo de referencias», dijo Sebastián, apoyando a su colega. «Se trata de encajar. Y honestamente, no sé si vos encajarías aquí». A mi lado, vi los dedos de la doctora Patricia cerrarse en puños. Sus ojos brillaban con una furia contenida que hacía que el aire en la sala de observación pareciera estar cargado de electricidad. «¿Por qué no encajaría?», preguntó Lucas, su voz aún educada pero con una firmeza creciente. «Tengo las calificaciones técnicas, experiencia relevante, referencias excelentes». «No es solo sobre calificaciones técnicas», Ricardo interrumpió de nuevo. «Es sobre cómo te ven los clientes, los colegas. Tenés que entender que nuestra empresa tiene una imagen que mantener». La conversación había cruzado la línea del prejuicio implícito a la discriminación explícita. Ricardo estaba esencialmente diciendo que el color de Lucas era incompatible con la imagen de la empresa. «¿Estás sugiriendo que mi raza es un problema?», preguntó Lucas directamente, forzando a Ricardo a confrontar su propio prejuicio. Ricardo se puso visiblemente incómodo, dándose cuenta de que había revelado demasiado. No es eso», dijo rápidamente. «Es solo que, bueno, hay que ser realistas sobre estas cosas». «¿Realistas sobre qué?», presionó Lucas. «¿Sobre discriminación racial?». «No uses esas palabras pesadas», dijo Sebastián a la defensiva. «Estamos hablando de ajuste cultural, nada más». «Ajuste cultural», repitió Lucas, su voz ahora cargada de una tristeza que rompía el corazón. «Código para decir que no me quieren porque soy negro.
El silencio que siguió fue pesado. Ricardo y Sebastián se miraron, claramente incómodos por haber sido confrontados tan directamente. «Mira, Lucas», dijo Ricardo, intentando cerrar la entrevista rápidamente. «Te agradecemos por venir, pero no creo que este sea el lugar correcto para vos. Hay otras empresas que tal vez serían más apropiadas». La negación era definitiva e inequívocamente basada en prejuicio racial. Lucas permaneció sentado por un momento, claramente procesando la humillación que acababa de experimentar. Luego, con una dignidad impresionante, se levantó, recogió sus documentos y dijo: «Gracias por su tiempo, señores, y gracias por confirmar que el racismo en el mundo corporativo argentino está vivo y saludable». Salió de la sala, dejando a Ricardo y Sebastián visiblemente incómodos, pero aparentemente no arrepentidos. Fue en ese momento que la doctora Patricia Delgado habló por primera vez desde que había entrado en la sala de observación. «Martín», dijo ella, su voz helada como el hielo, «quiero que traigas a ese joven de vuelta. Ahora». «Doctora Patricia, yo no sabía que ellos…» Martín intentó explicarse. «Ahora». Ella elevó ligeramente la voz, dejando claro que no era una petición, sino una orden. Martín salió apresuradamente de la sala. La doctora Patricia se giró hacia mí. «Espero que haya documentado bien lo que acabamos de presenciar», dijo. «Porque lo que va a pasar ahora va a ser una lección que toda la industria necesita ver». Ella salió de la sala de observación y caminó directamente a la sala de entrevistas, donde Ricardo y Sebastián estaban conversando casualmente, claramente aliviados por haber terminado lo que consideraban una entrevista incómoda. La puerta se abrió y la doctora Patricia Delgado entró. La reacción de los dos hombres fue instantánea y dramática. Sus rostros palidecieron, sus posturas se pusieron rígidas, y fue evidente que ambos reconocieron de inmediato quién había entrado. «Doctora Delgado», dijo Ricardo levantándose rápidamente, «no esperábamos». «Siéntense», dijo ella, su voz baja pero cargada de una autoridad que no admitía desobediencia. Ambos se sentaron como escolares reprendidos. «Acabo de presenciar la entrevista más vergonzosa que he visto en los 20 años desde que fundé esta empresa», dijo ella, sus palabras medidas pero devastadoras. No solo discriminaron abiertamente a un candidato calificado basándose en su raza, sino que tuvieron la audacia de hacerlo pensando que representaban los valores de mi empresa. Ricardo intentó defenderse. «Doctora Delgado, creo que hay un malentendido». «Un malentendido». Ella cortó con una frialdad que hizo que ambos hombres se encogieran. «Estuve en la sala de observación, escuché cada palabra, vi cada gesto. No hubo malentendido. Hubo discriminación flagrante y repugnante». Sebastián intentó un enfoque diferente. «Doctora, estábamos solo tratando de mantener los estándares de la empresa». «¿Los estándares de la empresa?». La voz de la doctora Patricia subió ligeramente. «¿Creen que los estándares de mi empresa incluyen racismo? ¿Creen que construí esta compañía para que empleados como ustedes pudieran usar ajuste cultural como código para discriminación?» Ninguno de los dos tenía respuesta. En ese momento, Martín entró en la sala con Lucas, que claramente estaba confundido sobre por qué había sido llamado de vuelta. «Lucas», dijo la doctora Patricia, su tono cambiando completamente a uno de respeto y dignidad. «Mi nombre es Patricia Delgado. Soy la fundadora y CEO de Tech Solutions». Lucas la miró con sorpresa, claramente procesando quién era ella. «Quiero pedirte disculpas en nombre de mi empresa», continuó ella. «Lo que acabas de experimentar es exactamente el tipo de comportamiento que me he luchado toda mi vida para eliminar del mundo corporativo». «Yo no entiendo», dijo Lucas, aún confundido. «Estaba en la sala de al lado», explicó la doctora Patricia. «Esta sala tiene un sistema de observación que usamos ocasionalmente para evaluaciones. Presencié toda tu entrevista». La comprensión lentamente apareció en el rostro de Lucas.
La CEO de la empresa había sido testigo de toda la discriminación que había sufrido. Doctora Delgado, Lucas comenzó, yo solo vine a buscar un trabajo honesto. Y mereces exactamente eso. Ella interrumpió con amabilidad. Revisé tu CV mientras te traían de vuelta. Sos exactamente el tipo de talento que esta empresa necesita. Y más importante, sos exactamente el tipo de persona con carácter e integridad que queremos. Ella se giró hacia Ricardo y Sebastián. Ustedes dos están suspendidos inmediatamente, sin goce de sueldo, pendiente de una investigación completa de sus prácticas de contratación. Pero doctora Delgado, Ricardo intentó protestar. Salgan, dijo ella con finalidad absoluta. Recursos Humanos los contactará sobre los próximos pasos. Ambos salieron de la sala, visiblemente devastados, sus carreras claramente en ruinas. La doctora Patricia se volvió nuevamente hacia Lucas. Lucas, me gustaría ofrecerte no solo el puesto para el que te presentaste, sino una posición aún mejor. Tengo un proyecto especial que requiere a alguien con tus calificaciones técnicas y, más importante, con tu carácter. Lucas estaba claramente en shock. Yo no sé qué decir. Además, continuó la doctora Patricia, quiero ofrecerte algo más. Quiero que me ayudes a revisar y reformar completamente nuestros procesos de contratación. Claramente, si dos gerentes pudieron comportarse así, tenemos un problema sistémico que necesita una solución urgente. La propuesta era extraordinaria. En menos de una hora, Lucas había pasado de ser rechazado por prejuicio a ser no solo contratado, sino invitado a ayudar a transformar las prácticas de la empresa. En los meses siguientes, mantuve contacto con Lucas y con Tech Solutions para documentar el desarrollo de esta historia extraordinaria. Lo que descubrí fue que el incidente se había convertido en un catalizador para cambios mucho más profundos de lo que cualquiera había anticipado. Lucas aceptó la oferta de la doctora Patricia y se convirtió no solo en desarrollador senior, sino también en consultor especial de diversidad e inclusión. Su primera tarea fue revisar los últimos 2 años de entrevistas de trabajo en la empresa, buscando patrones de discriminación. Lo que descubrimos fue chocante. Lucas me dijo 6 meses después. Ricardo y Sebastián no eran casos aislados. Había un patrón sistémico de rechazar a candidatos calificados de minorías usando códigos como falta de ajuste cultural o no cumplen con nuestros estándares. La investigación reveló que cerca del 40% de los candidatos rechazados en los últimos 2 años eran de grupos minoritarios, a pesar de que sus calificaciones eran iguales o superiores a las de los candidatos aceptados. Fue un descubrimiento devastador, me dijo la doctora Patricia. Me di cuenta de que, incluso con las mejores intenciones, había permitido que una cultura de discriminación se enraizara en mi propia empresa. Ricardo y Sebastián fueron finalmente despedidos después de que la investigación confirmara un patrón de comportamiento discriminatorio. Pero la doctora Patricia no se detuvo allí. Despedir a 2 personas no resuelve un problema sistémico, ella reflexionó. Necesitábamos cambios estructurales. Bajo el liderazgo de Lucas y con el apoyo total de la doctora Patricia, Tech Solutions implementó uno de los programas de diversidad más completos de Argentina. Todas las entrevistas pasaron a ser grabadas, todos los gerentes recibieron entrenamiento obligatorio sobre sesgos inconscientes, y un comité de diversidad fue establecido para revisar decisiones de contratación. Lucas transformó no solo nuestra empresa, sino nuestra industria, me dijo la doctora Patricia un año después del incidente. Otras empresas de tecnología en Argentina comenzaron a implementar programas similares después de ver nuestros resultados. Los resultados eran impresionantes. En un año, la diversidad racial en Tech Solutions aumentó un 300%. La satisfacción de los empleados subió un 40%. Y sorprendentemente, la innovación y el rendimiento de la empresa mejoraron significativamente. Descubrimos que los equipos diversos son más creativos, más innovadores y producen mejores resultados, dijo Lucas durante una conferencia que acompañé. La diversidad no es solo moralmente correcta, es económicamente ventajosa.
La historia de Lucas también lo transformó en una figura pública. Fue invitado a hablar en universidades, conferencias de tecnología y programas gubernamentales sobre diversidad en el mercado laboral. Mi experiencia en esa entrevista podría haberme destruido. Lucas reflexionó. Me hizo cuestionar mi valor, mis capacidades, pero la intervención de la doctora Patricia me mostró que el problema no era conmigo, sino con el sistema. 2 años después de ese día transformador, Lucas había sido ascendido a director de diversidad e innovación de Tech Solutions, supervisando no solo las prácticas de contratación, sino también el desarrollo de productos que atienden a mercados diversos. Lucas me enseñó que la diversidad no es caridad, me dijo la doctora Patricia en nuestra última conversación. Es ventaja competitiva, es justicia, es el futuro. La transformación personal de Lucas fue igualmente notable. El joven nervioso que había sido humillado en esa entrevista era ahora un líder seguro, respetado e influyente. Aprendí que mi valor no es determinado por personas que me rechazan por prejuicio, me dijo él. Es determinado por la calidad de mi trabajo, por la integridad de mi carácter y por la diferencia que hago en la vida de otros. El programa desarrollado por Lucas fue finalmente adoptado por decenas de otras empresas en Argentina y en toda América Latina. Su historia se convirtió en un estudio de caso utilizado en escuelas de negocios y programas de gestión sobre cómo transformar la discriminación en oportunidad para el cambio sistémico. La última vez que vi a Lucas fue durante una ceremonia donde recibió un Premio Nacional de Liderazgo en Diversidad. En su discurso de aceptación, contó su historia con una honestidad y vulnerabilidad que conmovió a toda la audiencia. Hace 2 años, dijo él, 2 hombres me dijeron que yo no encajaba en su empresa por mi color. Hoy estoy aquí no porque probé que estaban equivocados, sino porque una líder extraordinaria tuvo la valentía de confrontar el prejuicio en su propia organización. Lucas hizo una pausa, mirando a la doctora Patricia en la platea. La doctora Patricia me enseñó que el verdadero poder no está en perpetuar sistemas injustos, sino en tener la valentía de transformarlos, y que los mejores liderazgos surgen cuando usamos nuestras experiencias de dolor para crear oportunidades para que otros no sufran lo mismo. La ovación que recibió duró más de 5 minutos. Personas en la audiencia lloraban abiertamente, no solo por las palabras, sino por lo que representaban. Prueba de que el cambio real era posible cuando los líderes valientes estaban dispuestos a confrontar injusticias. Cuando reflexiono sobre ese día en Tech Solutions, me impresiona no solo la discriminación flagrante que presencié, sino la respuesta extraordinaria que le siguió. Si la doctora Patricia no hubiera estado por casualidad en esa sala de observación, si no hubiera tenido la valentía de intervenir de inmediato, Lucas habría sido solo un joven talentoso más rechazado por prejuicio. A veces pienso en lo que habría pasado si ella no hubiera estado allí, Lucas me dijo. Probablemente habría desistido de buscar empleo en empresas de tecnología. Habría creído que realmente no encajaba. Pero la doctora Patricia estaba allí, y su intervención no solo salvó la carrera de Lucas, sino que transformó toda una empresa y finalmente influyó en una industria entera. La lección que aprendí, la doctora Patricia me dijo, es que los líderes tienen la responsabilidad de estar atentos. No podemos simplemente crear políticas de diversidad y presumir que se están siguiendo. Necesitamos estar vigilantes, listos para intervenir cuando vemos injusticia. Si esta historia tocó tu corazón de la misma forma que tocó el mío, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de transformación y superación en el mundo corporativo. Comparte con personas que necesitan que se les recuerde que una persona valiente haciendo lo correcto en el momento adecuado puede cambiar completamente el destino de alguien. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez enfrentaste discriminación en procesos de selección? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Lucas o en el lugar de la doctora Patricia? Tus experiencias pueden inspirar a otros enfrentando desafíos similares. El camino de Lucas nos enseña que a veces las peores experiencias de nuestras vidas pueden transformarse en catalizadores para las mayores oportunidades.
Cuando encontramos personas dispuestas a luchar por la justicia, que la discriminación puede ser confrontada y transformada cuando los líderes tienen el coraje de actuar, y que nuestro valor no es determinado por aquellos que nos rechazan, sino por la calidad de nuestro carácter y trabajo. Porque al final de cuentas, lo que sucedió esa mañana en Tech Solutions no fue solo sobre un joven siendo injustamente rechazado. Fue sobre el poder de los liderazgos auténticos, sobre la importancia de estar presente y atento a las injusticias, y sobre cómo un momento de valentía puede crear olas de cambio que transforman no solo una empresa, sino toda una industria y sociedad.